Como misioneros de Jesucristo, es un privilegio dirigirnos al mundo, ya que Él mismo nos enseñó: vayan y enseñen a todas las naciones la buena noticia del reino. Paz y bien, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su canal de enseñanza bíblica. Mi nombre es Edith Joya y estoy con mi padre, Candelario Joya. Vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Para iniciar, haremos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en esta hora te queremos pedir que nos enseñes y que nos des la capacidad para perdonar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, para que tengamos ese don especial, como tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Vamos a estudiar esta palabra en este momento, donde tú nos enseñas que debemos perdonar. Danos, Señor, la gracia, danos ese conocimiento profundo, Señor. Ayúdanos a no guardar rencor al prójimo y que podamos perdonar de todo corazón, para que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor, y que podamos vivir tranquilos y seguros de que un día tú nos bendecirás con ese reino que nos has prometido, para poder vivir contigo eternamente en la vida futura. Así lo creemos, así lo esperamos. Y te pedimos, Señor, que nos ayude para poder adquirir esa bendición. Te lo pedimos porque vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia en este día nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulos del 18, versículos del 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bueno. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tratar de reflexionar en este santo evangelio tan amplio que hemos leído. Y yo quisiera decirles, mis hermanos, sin temor a equivocarme, que uno de los temas más difíciles de la Sagrada Escritura es este que menciona el evangelio hoy. Muy bien, mis hermanos, estamos haciendo énfasis en este estudio que decíamos que lo más difícil que puede haber, o el tema más difícil para poner en práctica y llevarlo a feliz término, es este que menciona Jesucristo en el Evangelio de hoy. Es el perdón. Y vamos a ver cómo entra Pedro y Jesús en un diálogo.
Pedro le hace una pregunta al Maestro Jesús de Galilea, diciendo: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca en contra de mí? Pedro, para poner un número y decir algo, ya tenía seguramente alguna experiencia. Pedro dijo: hasta 7 veces, Señor. ¿Por qué menciona Pedro hasta 7 veces ese número, hermanos? En la Biblia aquí vemos que ahí se mencionan números, varios números. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 4, y el versículo es el 15, se menciona cuando Yahvé Dios castigó a Caín por haber matado a su hermano Abel. Le dio una sentencia muy fuerte. Caín se sintió completamente destruido, diríamos, por lo que Yahvé Dios le dijo. Y exclamó Caín con estas palabras: cierto que si alguno me encuentra, me matará. Yahvé Dios le dijo: si alguien mata a Caín, será castigado 7 veces más. Ahí está ese número que habla de castigo. Cuando alguien se castiga es porque no tiene perdón, o no ha tenido perdón, sino que se le aplicó el castigo. Luego se menciona: Jesús dijo a Pedro: yo no digo que hasta 7 veces, dijo el Maestro, sino hasta 70 veces 7. Oiga bien esto. Estos números en la Biblia son plenitud. El 7 o 70 veces 7, o sea, cuando hablamos de 7 en la Biblia, hablamos de un número perfecto, el número de Dios, decimos nosotros, un número especial. Entonces, si yo hablo de 7 en la Biblia, hablamos de plenitud, o sea, siempre. Lo que dio a entender al Maestro es que siempre habrá que perdonar. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo menciona el número 70? Él dijo 70 veces 7, porque también está escrito en la Biblia. Cuando Lamed mencionó y dijo que porque lo había golpeado un hombre, lo mató, o porque lo había herido, lo mató él, y el otro lo golpeó, y entonces también lo mató. Y dijo: si a Caín lo juzgaron 7 veces, a mí me tendrán que juzgar 70 veces 7. Por esa razón se mencionan estos números en estos textos, hermanos, porque el perdón tiene que ser pleno. El perdón no se puede dejar a medias. Te hago esta parte de perdón y lo demás te queda el resto. Entonces, ni el 7 que se había mencionado como castigo, ni el 70 tampoco. Aquí lo saca, uno lo saca Pedro y el otro lo saca Jesús, porque este perdón tiene que ser pleno, mis hermanos. Si tú no perdonas en plenitud, entonces no ha habido perdón. Y Jesús continúa. Después de mencionar, Pedro dice hasta 7 veces, Jesús dice, no digo yo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y siempre que tu hermano peque en tu contra, le perdonarás. Jesucristo pone, por ejemplo, una parábola de un rey que a un fulano le debía y que llegó a pedirle perdón por lo que le debía, y este rey tuvo misericordia de este deudor, le perdonó la deuda, se la condonó y le dijo: tranquilo, no me debes nada, se la perdonó. Luego el Maestro pone el ejemplo y dice que el otro, a este le debían una cierta cantidad, mucho menos. Y entonces él fue a pedirle que le pagara lo que debía, y este prójimo cayó de hinojo, igual que él, pidiendo perdón, pidiendo misericordia: ten piedad de mí, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Pero dice el Evangelio que lo agarró del cuello, casi lo estrangulaba y le exigía que le pagara lo que debía. Entonces, resulta con que aquí hay un debate, que lo que quiero que entremos y reflexionemos es la parábola, hermano, la parábola que pone Jesús de ejemplo. No olvidemos que es parábola, es una comparación. Este rey, mis queridos hermanos, es Dios. Es Dios. Y este Dios está siempre presto para perdonar a los que le piden perdón.
porque los seres humanos ofendemos a cada segundo o a cada minuto, pecamos en contra de Dios. Y este Dios, como es tan bueno, Jesús pone el ejemplo que eran millones los que debían. Entonces, pero a la súplica, al caer de hinojos, al caer de rodillas y suplicar a este Señor, ten compasión de mí y yo te lo pagaré todo. Ese rey dice que le perdonó la deuda. Y como ya dije, ese rey es Dios, porque aquí es una parábola en sentido espiritual y positivo, es Dios. Y esos deudores somos todos y cada uno de nosotros los seres humanos. Díganme o analicemos quién no está en deuda con Dios. Todos pecamos, todos ofendemos a Dios. Pero cuando reconocemos nuestro pecado, caemos de enojo, caemos de rodillas y le pedimos a Dios que tenga misericordia, que nos perdone, que nos vamos a regenerar, que nos vamos a mejorar, como decimos en el Yo Pecador. O como decimos en el Señor mío Jesucristo, me pesa de todo corazón porque con este pecado vendí a un Dios que es tan bueno. Y yo propongo firmemente no volver a pecar. Eso es lo que Dios ve. Y cuando tú, hermano, te humillas y pides a Dios perdón, Dios está dispuesto a perdonar. Dios siempre te perdona. Lo dijo el Maestro Jesús. Siempre y cuando tu hermano peque en tu contra, tendrás que perdonarle. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros de esta manera tan eficaz, sin volver a acordarse de nuestro pecado, Él nos invita a que también nosotros debemos perdonar. Vamos a confirmar esto, mis hermanos. Edith nos va a leer un texto que está en San Mateo, capítulo 6 y versículo 14. Son palabras del Maestro Jesús de Galilea, las que vamos a escuchar. Y van a ver ustedes cómo está definido. Aquí no hay rodeos, hermano. Aquí no hay escapatoria alguna, sino que está textualmente fuerte la frase. Veamos cómo lo dijo el Maestro. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Escuchó, hermano, es palabra del Señor. Veamos qué claro está. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, que les ha causado, también el Padre que está en el cielo lo perdonará a ustedes. Oiga bien, amado hermano, que esto es demasiado fuerte, muy significativo para que tú y yo lo grabemos y que nos aprendamos esta enseñanza. Porque esta es la palabra de Dios. Yo solo la estoy meditando aquí con Edith y la estoy compartiendo con ustedes, pero quien habla es el Señor, no soy yo. Entonces también yo caigo en este problema. No estoy enseñando diciendo que yo no caigo en esta dificultad y que yo no tengo pecado. Todos pecamos, todos erramos y por lo tanto debemos reflexionar en esta palabra. Si ustedes, dice el Señor, le perdonan a otro el mal que les han hecho, también el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes. Oigan, que esto es bien fuerte y claro. Pero si ustedes no perdonan al prójimo el mal que les han hecho, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes. Escucha, hermano, y se fijan que es algo muy claro lo que el Señor dice. Así que no podemos nosotros estar pidiéndole a Dios perdón si no estamos dispuestos a perdonar al prójimo. Por eso dijo él, en cierto momento, también San Mateo, no recuerdo la cita, pero sí dice él. Así pues que si vas al altar a presentar una ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, o que tu hermano o tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí la ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego presentarás la ofrenda. Alabado sea el Señor. Quiere decir, queridos hermanos, que si yo no estoy dispuesto a perdonar al prójimo, mis ofrendas son en vano. Mis ofrendas no son válidas. Las puedo presentar, pero no son tomadas en cuenta porque yo estoy en el pecado que no perdona a mi prójimo. Entonces yo tengo que reconciliarme con mi hermano. De ninguna manera funciona entonces estar alabando a Dios, estar cantando, estar orando, estar haciendo peticiones. Si no estoy dispuesto a perdonar al prójimo, entonces, hermanos, estoy en deudas. Y estoy emproblemado, porque el texto dice, si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les va a perdonar a ustedes. Yo creo, hermanos, que esto está bien claro,
Y yo lo siento así como fuerte, como muy fuerte esta enseñanza. Pero así la tiene el maestro y así la tenemos que tomar. No tengamos duda que ese rey que habla el Evangelio, ese es Jesucristo, ya en sentido positivo de la parábola, porque la parábola hay que discernir qué es lo que significa. Así como el maestro nos explicó la de la cizaña, nos explicó la del sembrador, la semilla que fue sembrada en la tierra, en las piedras, entre las zarzas, todo eso, son explicaciones positivas. Entonces hoy este rey que está dispuesto a perdonar o que perdonó la deuda, es Dios. Y el que no quiso perdonar al prójimo la deuda que tenía, esos somos nosotros. Y nosotros, si no le perdonamos al prójimo la deuda, oigamos lo que sucedió. Este lo agarró del cuello, dice, casi lo estrangulaba y lo metió en la cárcel para que le pagara lo que le debía. Entonces el maestro se dio cuenta. Le fueron a contar a este señor de que este fulano no había perdonado a su prójimo, sino que lo había casi estrangulado, lo había golpeado y lo había humillado y lo había metido en la cárcel. Entonces lo mandó a llamar. Oiga, este señor lo mandó a llamar y le dijo: siervo inútil, malvado, si yo te perdoné la deuda a ti, ¿no debías también tú haber perdonado a tu prójimo, a tu hermano? ¿No debías haber hecho lo mismo? ¿Y qué pasó entonces? Dice que lo mandó a encarcelar hasta que pagar hasta el último centavo. Oiga, hermano, porque si ustedes no perdonan a otros del mal que les han hecho, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Y esto es lo que nos confirma San Mateo y lo dice bien clarito. Eso es parte del Padre Nuestro, hermanos míos. Mira, nosotros rezamos el Padre Nuestro como que fuera una poesía, como que fuera hasta dormido rezamos el Padre Nuestro, pero es allí donde están esas palabras. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso dice el Padre Nuestro, ¿o no es cierto? Había una hermana, daba su testimonio, que cuando ella se ponía a rezar el Padre Nuestro, solo llegaba hasta ahí y se detenía. Solo decía, y cuando iba a decir, y perdona nuestras ofensas, hasta allí llegaba, porque ella no había perdonado ni estaba dispuesta a perdonar. Y entonces decía, si yo sigo rezando el Padre Nuestro, me voy a engañar sola. Me engaño sola porque no estoy dispuesta a perdonar, porque yo no he perdonado. Y aquí voy a mentir, y perdona mis ofensas como yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Y si no estoy dispuesto a perdonar, entonces tampoco yo alcanzaré el perdón. Ojalá que me esté dando a entender y comprendamos esto, hermano. Si tú no estás dispuesto a perdonar al prójimo, no tendrás solvencia para pedirle perdón a Dios. Porque para que Dios te perdone, según dice San Mateo, tú tienes que estar dispuesto a perdonar al prójimo. Y son enseñanzas del Maestro, y Él no puede contradecirse, Él solo dijo, Daniela. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Así es que, querido hermano, yo espero que estemos comprendiendo. Vamos a confirmar más esta palabra. ¿Por qué? Para que quedemos en claro. Si yo no estoy dispuesto a perdonar al prójimo, veamos cómo nos lo dice el libro del Eclesiástico. Hay un texto en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 al 5, si no mal recuerdo. Vamos a ver la cita. Y vamos a ver cómo lo plantea el escritor del libro del Eclesiástico. Escuchamos, Edith, cómo dice el texto. Del vengativo se vengará el Señor. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo, y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? No tiene compasión de un hombre igual a él, y pide a Dios el perdón de sus pecados. Es un simple mortal y guarda rencor. ¿Quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Palabra de Dios. Escuchamos bien claro. Imagínense ustedes cómo dice que del vengativo se vengará el Señor. Así es que, hermanos míos, nosotros no podemos tomar venganza. Ya lo dijo San Pablo. Hermanos míos, no hagan ustedes
no deben tomar venganza ustedes mismos. Eso está en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 17 al 21. Si ustedes son lectores y les gusta leer la Biblia, allí están escritas esas palabras donde el apóstol Pablo nos hace énfasis que nosotros no debemos tomar venganza por nosotros mismos. Dejemos que sea Dios quien haga justicia, porque mía es la venganza, dice el Señor, y a mí me corresponde hacer justicia. Entonces hay que tener bien claro. Y aquí dice el autor del libro, me parece que es Salomón el que escribió este libro, si no tengo mal la mente o la historia. Entonces dice bien claro, del vengativo se vengará el Señor. Dios lleva estricta cuenta de tus pecados, de mis pecados. Imagínense, si somos nosotros, dice, un simple mortal, un hombre insignificante, y guardamos rencor en contra del prójimo, ¿cómo tendremos la capacidad de estarle pidiendo a Dios perdón por mi pecado? Si yo no estoy dispuesto a perdonar, y entonces ¿con qué alma o con qué solvencia puedo yo estarle pidiendo perdón a Dios? Y Él es el que me ha enseñado que si yo perdono, Él me perdona, lo contrario. Entonces, aquí vemos que a Dios no se le escapa nada, en ningún momento. Leamos ese tercer versículo, como lo dice esta. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Oiga, hermano querido, si uno guarda rencor al prójimo, ¿y cómo estará pidiéndole o exigiéndole a Dios que le regale la salud o que nos perdone, pues? Entonces, el pecado en nosotros, el rencor es como una carcoma, hermano, es como un cáncer. Eso nos va destruyendo, eso es progresivo, va progresando y va en aumento. Y cuando ese pecado se llega a expandir, nos va a transmitir o nos va a producir la muerte, más que todo. Porque el pecado es el que produce la muerte, es el que nos destruye. Entonces no debemos en ningún momento guardarle rencor al prójimo. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Cuánto, hermano? Pedro dijo 7 veces, ¿verdad? Pedro tenía una visión bastante amplia, porque lo más que se usaba en ese tiempo era 1, 2, 3 y ya. Eso era el tiempo, récord, 1, 2 y 3. Y después de 3, actuar. Entonces, pero Pedro, para agregarle un poco y ser un poco más amable, como decimos, o un poco más justo, digámosle así, dijo él hasta 7 veces. Pero el maestro contesta lo siguiente, o lo contrario. Yo no digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Antes dijimos, estos números ya están dichos y ya eran normas de castigo que se habían aplicado en el Antiguo Testamento, y por eso ahora, y como Dios quiere y Jesucristo quiere enseñar que el perdón tiene que ser en plenitud, no podemos dejar una parte escondida, sino que tiene que ser pleno. El perdón tiene que ser completo para que funcione. De lo contrario nos va a dar problemas, no vamos a poder actuar. Entonces, mis queridos hermanos, ya dijimos, este texto es fuerte, es una de las enseñanzas más fuertes que la palabra de Dios tiene y que conlleva para que nosotros la analicemos. Quiero escuchar el versículo 4 del Eclesiástico y con ese vamos a ir allí culminándolo. ¿No tiene compasión de un hombre igual a él y pide a Dios el perdón de sus pecados? Si no tiene compasión de un hombre semejante a él, o sea, como que yo con Edith seamos enemigos, y si no tengo compasión de Edith, entonces, ¿y cómo voy a estar pidiéndole a Dios, hermano? Es ridículo estar pidiéndole a Dios y perdona mis culpas como yo he de perdonar a los que me ofenden. Hermanos, eso es caer en ridículo completamente, porque no estamos dispuestos. ¿Por dónde empezar entonces? Debemos empezar por perdonar al prójimo. Si yo voy a donde Edith y me hago responsable y le pido perdón, algunos dicen, él es el que me ofendió y él tiene que venirme a pedir perdón. Hermanos míos, yo los invito a que reflexionemos. ¿Quién fue el que pecó? ¿Dios o los hombres? Pues somos los hombres los que hemos pecado. Los hombres caímos en la trampa del enemigo. Desde el principio, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Cometieron un grave error. Desobedecer a Dios no es poco, es fuerte. Sin embargo, hermanos míos, y la humanidad entera nos desvirtuamos en total, digamos así, cometimos todos grandes pecados. Nos dice el apóstol Pablo, muertos por nuestros delitos y pecados. ¿Y quién toma la iniciativa?
Fue el Padre que tomó la iniciativa. ¿Cómo lo hizo? Enviándonos a su Hijo, Jesucristo el Señor. ¿Y para qué lo envió? Dice San Juan 3:16, porque amaba a este mundo. Lo envió porque Él ama al mundo. Y lo envió para que todos los que creamos en Él no perezcamos, sino que tengamos vida y vida eterna. Alabado sea el Señor. ¿Y qué dice San Juan 10? Yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y allí se menciona, el diablo vino para robar, matar y destruir. Para eso vino Satanás, para matar, robar y destruir. En cambio, dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en plenitud, o para que la tengan en abundancia. Una vida eterna es la que nos promete el Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Someternos a esta enseñanza y tratar de luchar, estar dispuesto a perdonar al prójimo cuantas veces nos ofenda, para que así el Señor también, Él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando caemos en la trampa, pero reconocemos nuestro pecado y llegamos, confesamos el pecado. Esto también hay que tener en claro, hermano, para adquirir este perdón del pecado, hay que confesarlo. El Proverbio capítulo 28:13 es donde dice que el que confiesa o el que disimula el pecado le irá mal, pero el que lo confiesa y lo deja le será perdonado. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver que también nosotros debemos arrepentirnos de estos pecados, pedir perdón al prójimo y luego reconciliarnos con Cristo, pedir perdón a Él. Y aquí sí ya la hicimos, estamos dispuestos a perdonar al prójimo, también Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Ánimo pues, queridos hermanos, esta lectura la tenemos así bastante difícil, yo lo siento así difícil porque uno de los temas más fuertes en la palabra de Dios, ya lo dije antes, es este. Estar dispuesto a perdonar no es cosa fácil. La mayoría de seres decimos, yo lo perdono, pero no se me olvida lo que me hizo. Hermanos, estamos invitados a olvidar lo que pasó. Cuando yo me arrepiento, cuando tú te arrepientes y le pedimos a Dios perdón y nos reconciliamos con el prójimo, debemos echar al olvido. Dios no se vuelve a acordar de tu pecado, tampoco tú debes volver a acordarte del mal que te hicieron. Comenzamos de nuevo y empezamos una nueva vida. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que podamos poner en práctica esta palabra, mis queridos hermanos. Y es bien justo y necesario. Yo te invito a reflexionar en los textos que hemos mencionado hoy. Léelos en tu palabra, léelos en tu Biblia y analízalos y ve que sí vale la pena perdonar. Dios quiere que siempre estemos dispuestos a perdonar si el prójimo nos daña, si el prójimo nos ofende. Porque también el Padre Dios, que es nuestro Padre, está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos arrepintamos y reconozcamos nuestro pecado y que lo confesemos. Él nos perdona porque es grande y es infinito su amor. Que Él nos bendiga, que Él nos proteja, nos dé su gracia y nos conceda la capacidad para perdonar a nuestro hermano prójimo y así alcancemos de Él la bendición y al final la salvación que nos ha prometido. Muchas gracias por la atención prestada, que el Señor me los bendiga, me los proteja y los guarde y que sea Él quien nos dé esa gracia y esa fortaleza para perdonar a nuestros detores, para perdonar a los que nos ofenden. Bendito seas, Padre Dios, y muchas gracias, porque tú sí nos perdonas y estás dispuesto a perdonarnos, no porque somos buenos, sino porque tu infinito amor es grande, Señor, y por tu grandeza y por tu gran misericordia nos has enseñado, y quisiste que Jesucristo el Señor viniera a este mundo a enseñarnos personalmente qué teníamos que hacer y cómo lo debíamos hacer. En el diálogo que tuvo hoy con el apóstol Pedro, en realidad fue algo muy hermoso y muy amplio. Yo no te digo, Pedro, que hasta 7 veces has de perdonar, sino hasta 70 veces 7. Y todas y cuantas veces tu hermano peque y viene arrepentido a pedirte perdón, tú le perdonarás. Así lo manifestó el Maestro, así se lo dijo al apóstol Pedro y así nos dice a cada uno de nosotros y también entendemos que el Señor está dispuesto a perdonar media vez y cuando le pidamos perdón como debe ser. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos y nos conceda poder continuar. Paz y bien.